Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada y muchas felicidades a todos. Una gran solemnidad que celebramos hoy, la fiesta de San José Esposo, vamos a llamarlo de esta manera. Hoy que de una manera muy linda en este tiempo de Cuaresma hacemos como una breve pausa para la solemnidad, porque San José es una figura importantísima dentro del plan de salvación. Muchas veces la gente simplemente mira por su bondad, benignidad y muchas otras cosas, por su piedad, etc. No, ahí lo esencial de San José. Lo esencial de este hombre es que ha dado la identidad nada más y nada menos que a Jesucristo. Para que Jesús sea Mesías, sí o sí se necesitaba la figura de San José, porque Jesús tiene el apellido de la tribu de David gracias a que San José le da su apellido. Ahora imagina la gran solemnidad, la gran fiesta, y ese es el rol de San José dentro de la Biblia. Entonces, como dije, no por las otras virtudes, que después también es una persona maravillosa con sus virtudes, pero la esencial es de dar la identidad al Mesías. La lectura es del libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 7, del 4 al 5, del 12 al 14 y luego el 16. En aquellos días la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Y así entonces la palabra del Señor, y llegan de verdad que es lo esencial. Aquí Dios quiere esa casa, esa familia, lo que se fue construyendo durante todo el Antiguo Testamento. Ñanguajé sabra, Ñanguajé pejumame, Ñanguajé a lo esencial y lo fundamental que es justamente la presencia en la historia de Dios, en que no simplemente esta historia que Dios hace con nosotros, con su pueblo, lo esencial sea el templo, sino que lo esencial es quién representa verdaderamente a ese templo. Es Cristo, es Dios que se ha encarnado y que entra en nuestra historia. Y por eso la figura de San José, decíamos, es demasiado importante, porque la identidad de Jesús, del Mesías, lo toma gracias a la figura de San José, de la tribu de David, de la tribu de Judá. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de San José, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.